Los Juegos Olímpicos son sin duda el evento deportivo más importante del mundo, pero no solo está involucrado el deporte, porque lo político suele aparecer en escena. Hoy, en Historias Olímpicas, el conflicto palestino-israelí. En este episodio hablaremos de la masacre de Múnich en 1972, así como también sobre las deserciones de atletas en los Juegos Olímpicos de 2020, pero poniendo sobre la mesa el contexto histórico. Primero, empecemos por lo más reciente. En los primeros días de los Juegos de Tokio, un judoka argelino se retiró de la competición después de que el sorteo determinara un posible encuentro con un oponente israelí. El atleta, que ya había actuado de igual manera en el Campeonato Mundial de Judo de 2019, declaró que habían trabajado duro para la clasificación, pero la causa palestina es más importante. También dijo que no reconocerían la bandera israelí ni se mancharían las manos con ella. Además, se sumó otro judoka de Sudán aparentemente por la misma causa. En el pasado, deportistas de otros países como de Irán y Egipto se han negado a competir contra israelíes. Todo esto en el marco de las complejas relaciones entre el mundo islámico e Israel. Hay quienes afirman que estos hechos son discriminatorios y quienes lo toman como una forma de visibilización de una lucha. Te puede gustar o no, pero es una forma súper pacífica de poner en agenda el conflicto. Otro caso similar pero diferente es de otro judoka, Saed Moyaei, a quien le habían ordenado perder una Copa del Mundo para evitar un enfrentamiento contra un israelí cuando todavía representaba a Irán. Luego de esto, se fue de su país nacionalizándose en Mongolia, ganó la medalla de plata en Tokio 2020 y tras la premiación agradeció a Israel por la buena energía. Cabe recordar que este conflicto palestino-israelí se ha manifestado en varias ocasiones en los Juegos Olímpicos. Uno de los episodios más trágicos sucedió el 5 de septiembre de 1972, en Múnich. El documental Un día en septiembre relata los hechos de ese día traumático en la Villa Olímpica. Pero lo retomaremos al final, porque para comprender el conflicto hay que remontarse a los orígenes y cómo se fue desenvolviendo. Bien, a grandes rasgos, ¿cómo empezó todo? A primera vista, parece ser un conflicto religioso entre el Islam y el judaísmo, pero es mucho más complejo. Como un punto de partida, debemos remontarnos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay dos ejes importantes, la aparición del sionismo y el nacionalismo árabe. En cuanto al sionismo, lo importante en este periodo en la cuestión judía es el cambio de la corriente mística a una corriente política. ¿Qué es esto? Theodor Herzl plantea que a raíz del fuerte y creciente antisemitismo es necesaria la creación de un Estado judío con la idea de repoblar el antiguo espacio del reino judío del Imperio Romano, es decir, Palestina o Tierra Santa, una región geográfica sagrada tanto para cristianos, musulmanes y judíos. En 1896, Herzl lanzó un libro con esas ideas y tuvo un efecto muy importante ya que se desarrollaron una serie de congresos a nivel mundial. Buscaban el repoblamiento de Israel, que lo adjudicaban como un desierto, pero esa región ya estaba habitada. Por otro lado, el nacionalismo árabe fue una reacción al Imperio Otomano, quien dominaba la región para ese entonces. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos van a estimular a los árabes a que se levanten contra los turcos a cambio de la construcción de una república árabe. Tras la finalización de la guerra, el Imperio Otomano es disuelto y tomado por las potencias de la época en un acuerdo secreto. En esta región en particular se lleva a cabo el protectorado británico. Aquí hay otro punto fundamental porque a la promesa de la República Árabe se suma la Declaración de Balfour en 1917, una carta en la que Gran Bretaña apoyaba el sueño sionista de la creación de un Estado judío en Palestina. Bien, hay dos promesas para un solo territorio. Gran Bretaña juega dos puntas para controlar la región, que es importante por el petróleo y las rutas comerciales. Las tensiones entre pueblos se alimentan, sobre todo cuando el sionismo profesa abiertamente la construcción de un Estado judío para el pueblo judío. Por otro lado, los árabes se sienten traicionados mientras siguen llegando fuertes inmigraciones facilitadas por los británicos. Avanzamos en el tiempo y durante el periodo de entreguerras aumenta notablemente la población judía en Palestina. Esto también se debe al ascenso del nazismo y al fuerte antisemitismo del régimen alemán. Las tensiones tras la Segunda Guerra Mundial no paran, los horrores del Holocausto ya son de público conocimiento y muchísima población judía se encuentra desposeída de sus bienes. La ONU toma el caso y tras crear una comisión especial resuelve dividir el territorio en dos, un estado judío y otro árabe, y en el caso de Jerusalén estaría bajo control internacional. Aquí se abre otra fase del conflicto y tenemos otro punto de quiebre porque tras la fundación del Estado de Israel, en mayo de 1948, comienza la Guerra de Independencia Judía o la Guerra Santa para los árabes. Estos últimos no están para nada de acuerdo con la decisión de la ONU y deciden invadir Israel. Pero el ataque es débil y desorganizado, a tal punto que Israel realiza un contraataque y ocupa el territorio que excede a su espacio otorgado por las Naciones Unidas.
En esta primera guerra árabe-israelí se produce la Nakba, un concepto árabe que significa catástrofe. Esto es una migración forzosa de más de 700.000 palestinos hacia Egipto, el Líbano y alrededores. Los palestinos recuerdan este día para reafirmar el derecho al retorno a sus tierras que ahora forman parte de Israel. Para 1967 tenemos la Guerra de los 6 días. ¿Por qué se llama así? Porque ocurre en 6 días, y deja una aplastante victoria de Israel sobre la República Árabe Unida, y el Estado judío toma posesiones de grandes territorios como la península de Sinaí, los altos del Golán, Cisjordania y reunifica Jerusalén. En este proceso se produce otra migración forzosa que se suma a la primera Nakba, pero otra cuestión importante que aparece aquí es la creación de asentamientos judíos ocupados militarmente en territorio palestino. Es en estos tiempos, los años 60, cuando toman fuerza e importancia movimientos políticos de lucha armada y se radicaliza la resistencia. Esto último tiene conexión con los Juegos Olímpicos. Cabe aclarar que esta introducción es importante para ver el panorama y el contexto de la región, pero lejos estamos de justificar lo que ocurrió la madrugada del 5 de septiembre de 1972, cuando 10 días después de la inauguración, 8 miembros de un grupo palestino llamado Septiembre Negro irrumpieron en la Villa Olímpica donde se alojaba el equipo de Israel. Los objetivos eran exigir la liberación de más de 200 presos políticos. Sin embargo, 2 atletas israelíes fueron asesinados en sus dormitorios tras forcejear con los atacantes, mientras que otros 9 fueron tomados como rehenes para que se cumplieran sus demandas. El documental Un día en septiembre cuenta con el testimonio de uno de los palestinos que sobrevivió al atentado y afirma que pudieron ingresar gracias a la ayuda de estadounidenses que volvían de fiesta. Esta película, lanzada en 1999, responsabiliza lo ocurrido en gran parte a las fallas en las medidas de seguridad, ya que fueron débiles y amistosas, para causar una buena impresión al mundo tras la experiencia de Berlín 1936, los Juegos Olímpicos del nazismo. Además, hay duras críticas a la operación de rescate que dejan en evidencia el fracaso del operativo. La Villa Olímpica se llenó de cámaras, y los secuestradores podían ver todo lo que sucedía a su alrededor a través de televisores. Todo terminó trágicamente por la noche, cuando la policía intentó un rescate que provocó un fuego cruzado y causó la muerte de los 9 rehenes israelíes, además de 5 militantes de Septiembre Negro y un policía. A pesar de lo ocurrido, los Juegos Olímpicos siguieron con total normalidad, después de ser suspendidos por tan solo unas pocas horas. Algunos atletas abandonaron la Villa Olímpica de Múnich, mientras tanto, para otros el show debía continuar.